¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, qué gozo esta mañana unirme a ti y juntos poder seguir creciendo en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento acerca del Dios de las Escrituras. Vamos a concentrarnos en estos primeros minutos en las palabras de Oswald Chambers, la concentración descarriada. Segunda de Crónicas 15:17 dice: con todo esto los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Asa no fue completamente obediente en las áreas externas o visibles de su vida. Obedeció en las que consideraba más importante, pero no fue recto del todo. Cuídate de pensar, ese defecto de mi vida no es tan importante. El hecho de que a ti no te importe mucho puede significar que a Dios le importa bastante. Un hijo de Dios no debe considerar nada como trivial. ¿Cuánto tiempo más vamos a impedir que Dios trate de enseñarnos al menos una cosa? Pero Él lo sigue intentando y nunca pierde la paciencia. Tú dices, yo sé que estoy bien con Dios, pero aún permanecen los lugares altos en tu vida. Todavía queda un área de desobediencia. ¿Afirmas que tu corazón está bien con Dios y sin embargo hay algo en tu vida sobre lo cual Él te ha hecho dudar? Siempre que exista una duda, abandona de inmediato el asunto en cuestión, sin importar lo que sea. Nada en nuestra vida es apenas un detalle insignificante para Dios. ¿Hay algunas áreas relacionadas con tu vida física o intelectual a las cuales no les has prestado ninguna atención? Si este es tu caso, tal vez pienses que te encuentras bien en las áreas importantes, pero eres negligente. Te has descarriado en cuanto a tu concentración. Así como tu corazón no necesita tomarse un descanso y dejar de palpitar, tampoco necesitas unas vacaciones en tu concentración espiritual. No puedes tomar unas vacaciones morales y seguir siendo íntegro, y tampoco puedes tener vacaciones espirituales y continuar siendo espiritual. Dios quiere que seas completamente suyo, lo cual implica que tienes que estar alerta para mantenerte en forma para Él. Esto requiere muchísimo tiempo. Sin embargo, algunos de nosotros esperamos levantarnos por encima de todos nuestros problemas y escalar las numerosas pendientes en tan solo 2 minutos. Así que el ánimo que Chambers da a nuestras vidas en este pequeño devocional es a que meditemos, es que examinemos si aún hay lugares altos en nosotros, lugares que nos estorban para poder concentrarnos claramente en el llamado de Dios a nuestras vidas. Y mucho de esto lo podemos entender a la luz del Salmo 50. Permíteme tomar el tiempo para considerar esta mañana los primeros versos. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte al acercarnos al Salmo 50 es: ¿sirves a un Dios supremo o a un Dios inventado? El Salmo 50 fue escrito por Asaf. En él tenemos una denuncia profética en la que resalta a Dios como el juez supremo, el tribunal más alto sobre todas las naciones del universo. Es el tribunal de Dios, no es la Corte Suprema de una nación, no es la Corte Suprema o internacional, no tiene que ver con las Naciones Unidas, tiene que ver con el juez supremo de todo el universo. La idea del Salmo es la sala de un juicio, donde tenemos un juez
tenemos oyentes, tenemos testigos, tenemos acusados y tenemos el argumento acusador. El argumento del salmista es que Dios está por encima de todo. Por lo tanto, Dios tiene derechos de cuestionarnos. Lamentablemente, en nuestros días, muchos creyentes sufren de un concepto espiritualmente pobre del Dios que las Escrituras nos revela. El verso 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hay muchas de las personas que han apostatado o negado la fe, que creen que que pueden mover a Dios en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a sus principios. Al no escuchar de su supremacía sobre la creación, entonces rebajamos a Dios a un invento humano o a mero sentimentalismo barato. Ahora, quiero que observes en este salmo a este juez supremo que las Escrituras nos presenta, a este Dios que está por encima de toda la creación, de todo pensamiento, de toda filosofía, de todo sistema social, económico o político, porque solo Él y nadie más tiene el derecho de juzgar. No hay un tribunal más alto que el de Él. Ahora hay dos acusaciones que este Dios supremo está haciendo en este salmo. La primera acusación tiene que ver con aquellos que presentan delante de Él falsos sacrificios, un sistema de falsa adoración, el cual lamentablemente ha abundado, pasado, abunda, presente y seguirá abundando en el futuro entre muchos que creen seguir o servir al Señor. Esto nos lleva a la triste realidad de el autoengaño en el que muchos creen adorar o seguir o servir al Señor. La segunda acusación que este juez supremo nos presenta en el Salmo es la de aquellos que viven en un falso sometimiento, aquellos que viven creyendo que verdaderamente están siendo sujetos a Dios, pero su vida dista mucho de esto. Su vida dista mucho de esa realidad. Pueden hablar lindo, pueden tener una apariencia de piedad, pero es falsa, porque a la hora de verdaderamente tener que sujetarse a las Escrituras, a las autoridades espirituales puestas por Dios sobre tu vida, entonces no estás muy listo para ello. Eres descuidado en cuanto a tu lectura bíblica, eres descuidado en cuanto a tu vida devocional, eres descuidado para liderear aquello que Dios te ha puesto a hacer, eres descuidado en tu manera como te acercas a adorar al Señor. No hay respeto alguno por la presencia de Dios en tu vida. Lo mismo te da escuchar o no escuchar la palabra de Dios. Lo mismo te da estar concentrado o no hacerlo mientras las Escrituras están siendo expuestas a tu alma. Bueno, eso es una realidad el día de hoy también. El día de hoy seguimos teniendo problema con estas dos acusaciones. Una falsa piedad, una falsa idea de seguir al Señor a través de falsos sacrificios y segundo, un falso sometimiento. Leamos los primeros versos para ver el derecho de este juez de juzgar. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán la justicia, porque Dios es el juez. Qué poderosa palabra. Dios es el juez. Bueno, Dios es presentado en estos versos como el Dios de dioses. Esta es una forma superlativa de hablar de Él.
y no ha de entenderse como la posibilidad de considerar a otros dioses o deidades. El Salmo usa los nombres en hebreo Elohim, Elión, los cuales relacionan al Salmo con el tiempo de las monarquías. Esta era la forma corta y larga de referirse a Dios, por la expresión desde la salida del sol hasta que se pone. Hay quienes creen que el Salmo fue escrito por la mañana. Así que debemos definir a quienes Dios está llamando en este pasaje. Esos no son paganos. Esta es su propia nación, la nación a la que Él, como juez supremo, como Dios de dioses, como el soberano del universo, ha elegido. Es así como Dios se presenta como resplandeciente, como un fuego que consume o como una tempestad poderosa. Estas imágenes son tomadas de diferentes teofanías en las que Dios se manifestó a los antiguos en el Antiguo Testamento, tal como sucedió en el Sinaí. Se nos recuerda que hubo truenos y relámpagos, una espesa nube y sonido de bocina muy fuerte. Aún el monte humeaba, porque fuego había descendido sobre él. Me refiero a Éxodo 19, versos 16 al 19. Entonces, ¿quiénes son los testigos convocados desde Sión? Bueno, los testigos son los cielos y la tierra, el pacto de Sinaí y los santos. Cielo y tierra declaran la justicia divina. Los santos son aquellos que han mantenido su lealtad y su fidelidad ante este Dios supremo. Ellos estaban allí para testificar de la falsa profesión de algunos israelitas. Deuteronomio 4:26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, la historia de Israel nos refiere que entre ellos hubo una comunidad rebelde ante Dios. Ahora Dios estaba en la posición de ratificar o de juzgar algo sagrado para ellos. Por lo tanto, reconocemos que solo Dios puede pedirnos cuenta y escudriñarnos de forma intensa. Bueno, esa es la realidad del Salmo, pero esa es la realidad también de nuestros días. Dios sigue siendo supremo sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones del universo para pedir cuentas y para escudriñarnos de forma intensa. Así que al pensar en eso esta mañana, yo te diría, examinemos nuestro corazón. Estamos ante el Dios de los dioses, estamos ante el Supremo Rey, estamos ante aquel que ha sido presentado como el Dios resplandeciente, como un fuego que consume o como una tempestad poderosa. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por seguir mostrándonos quién eres tú. Que no lo tengamos en poco. Que no olvidemos la realidad de estos pasajes, de estas palabras poderosas escritas siglos atrás y que aún nos benefician. Tú eres Dios de dioses, que te adoremos como tal, que caigamos rendidos ante ti. Y si alguno que me escucha esta mañana no tiene esa expectativa de Dios en su vida, yo te pido que por gracia nos redimas y nos salves. Bendice el día que hoy iniciamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y sea contigo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.